Segunda Aliyah, Bereshit 26, 6-12, Bereshit 26, 8. Y sucedió que después de haber estado allí largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró por una ventana y he aquí vio a Yitzhak acariciando a Rebeca su mujer. Según el libro de Yashar, se trataba de 3 meses. El hebreo dice Arhu lo Sham Hayamim, que literalmente significa que los días se le alargaron allí. No es la misma expresión que en Bereshit 21:34, Yamim Rabim. Bereshit 26:10. Y Abimelech dijo, ¿qué es esto que nos has hecho? Porque alguno del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros. Existen dos tipos de culpa, personal y colectiva. Cuando un individuo peca es responsable de su propio pecado delante del Eterno. Ahora, los pecados de ese individuo también afectan el colectivo al que pertenece, su familia, su ciudad, su congregación, su nación. Si los líderes del colectivo no condenan el pecado del individuo cuando es revelado, vendrá el juicio sobre todo el colectivo por ese pecado individual. Tenemos algunos ejemplos. El caso de Ahán en Josué 6:7 y en Primera de Corintios 5. Así que la culpa colectiva es producida por las culpas personales que no son juzgadas y condenadas cuando son manifiestas y detectadas por el liderazgo del colectivo. La culpa colectiva también es producida por los pecados cometidos por los líderes, que son los representantes del colectivo o cometidos por todo el colectivo. Bereshit 26:12. Y sembró Yitzhak en aquella tierra y cosechó aquel año 100 medidas, y el Eterno lo bendijo. Vemos aquí la fe de Yitzhak. El Eterno le había dicho que se quedara en la tierra y que le iba a bendecir. Esta promesa produjo tanta confianza en Yitzhak que a pesar de la sequía tomó la decisión de invertir en una siembra. Había calculado una cierta cantidad de cosecha, pero la producción fue 100 veces más. Yitzhak obedeció al Eterno al no ir a Mizraim a buscar su propio bienestar. Además, confió en la promesa de bendición y sembró durante aquel año de sequía. Esta actitud de sacrificio de los placeres del mundo y confianza de la provisión divina desató el poder de resurrección del Eterno de manera extraordinaria y el resultado fue 100 veces lo esperado. Esto concuerda con las palabras de nuestro Maestro en Marcos 10, 29 al 31. Yeshua dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. El maestro dijo que se recibe esta recompensa junto con persecuciones, y esto fue precisamente lo que pasó con nuestro padre Yitzhak. Tercera aliyah, Bereshit 26, 13 al 22. Bereshit 26, 15. Y todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham su padre, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. Un pozo es una fuente de vida y representa la fuente de la vida espiritual. Los enemigos sabían que la fuente natural para la prosperidad de Isaac eran los pozos y por eso lo llenaron de tierra. El enemigo siempre intentará cerrar el paso entre nosotros y la fuente de vida espiritual que el Eterno nos ha dado. El Eterno mismo es nuestra fuente de vida y nuestra relación con Él se desarrolla principalmente mediante la oración y el estudio de la Torá. Estas dos áreas son el ataque principal del enemigo de nuestras almas. Salmo 36:9. Porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Jeremías 2:13. Porque dos males han hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Proverbios 18:4. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, arroyo que fluye, la fuente de la sabiduría. Proverbios 13:14. La Torá del sabio es fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y Juan 4:14. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. El agua que da el Mashiach es su Torá. La fuente que brota para vida eterna es el espíritu del Mashiach que entra a morar en todos aquellos que reciben sus palabras de vida. No permitas que los enemigos cierren tu pozo. Toma por lo menos una hora todos los días para sacar de la fuente de vida mediante la oración y el estudio de las escrituras. Bereshit 26:18.
Zigzag volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Los pozos de Abraham representan las revelaciones que él había obtenido mediante su búsqueda espiritual. Las revelaciones de nuestros padres pueden ser obstruidas por nuestros enemigos y nuestra tarea es cavar de nuevo esos pozos y respetar los nombres que tuvieron. Este texto nos enseña que nuestra relación de vida con el Eterno depende en gran medida de nuestros antepasados espirituales. No menospreciemos las revelaciones de los antiguos, respetemos las fuentes de los padres. No cambiemos los nombres de las cosas reveladas del cielo. No pongamos nombres paganos a conceptos hebreos. No cambiemos el nombre de Yeshua por Jesús. Respetemos las tradiciones del pueblo de Israel. Zigzag era un hombre de oración y de cavar pozos. Las dos cosas tienen relación. La oración hace que se produzca profundidades dentro del espíritu del hombre y desde esa profundidad hay una conexión con las profundidades del espíritu del Eterno. Salmo 42, 7a. Un abismo, el espíritu del hombre, llama a otro abismo el espíritu del Eterno. Y Primera de Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Bereshit 26, 20-22. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Zigzag, diciendo, el agua es nuestra. Por eso él llamó al pozo de Sec, porque habían reñido con él. Cavaron otro pozo y también riñeron por él, por eso lo llamó Sidna. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo y no riñeron por él, por eso lo llamó Rehobot, porque dijo, al fin el Eterno ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. Los tres pozos son comparados con los tres templos. En los dos primeros templos hubo riña y fueron destruidos, pero el tercer templo permanecerá durante todo el reino mesiánico. También podemos destacar el hecho de que la Torá dice que el tercer pozo fue cavado por Zigzag, no por sus siervos. De esto aprendemos acerca de la importancia del esfuerzo individual. Si dejas que otros te hagan pozos, vas a tener problemas y riñas en tu vida. Tú mismo necesitas entrar en las profundidades y buscar al Eterno hasta encontrar agua viva y así tener libertad para prosperar. Aquí no hay escapatoria. Por favor, no descuides tu vida de oración y de estudio de la Torá. Otros no van a poder hacerlo por ti. Tú mismo tienes que orar a solas delante del Eterno y tomar tiempo con el estudio de las Escrituras para ser una persona libre y próspera. Para obtener la bendición de los padres hay que cavar hondo.